Mientras se siguen incorporando los demás compañeros a la, a la reunión, vamos a seguir comentando acerca del tipo de cambio que hemos estado aprendiendo. Y ahorita estamos viendo prácticamente el resumen, por decirlo así, o la conclusión genérica de los efectos que se pueden dar, ya desde un punto de vista no tanto teórico, sino más aplicativo. Ya conversamos acerca de lo que es la política eh, monetaria cuando tenemos un sistema de expansión monetario. Yo les mandé una tarea en la cual ustedes tenían que hacer este efecto para el tipo de cambio fijo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando teníamos ciertos escenarios? Bueno, ustedes ya con esto se pueden ayudar de mucha manera, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben qué va a ocurrir con estos indicadores cuando estemos en una contracción monetaria. Bueno, el efecto va a ser lo contrario. Vamos a tener aquí, en tipo de cambio fijo, con contracción monetaria, lo que vamos a tener es que el producto no se mueve, los precios no se mueven y las reservas internacionales suben. Pero yo les aseguro que es muy raro, así extremadamente raro, que un país quiera realizar una contracción monetaria. Por eso es que una compañera me indicaba, profe, eso no hay, yo he estado en ningún lado que mencione eso. Es porque eso es solamente una explicación teórica, ¿sí? Porque acuérdense que estamos estudiando la economía desde el punto de vista técnico y matemático. Los números muestran cualquier situación, entonces la economía es lo que indica es lo que ocurre en los aconteceres reales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de política monetaria, una contracción monetaria que el gobierno quiere hacer es muy raro, eso es extremadamente raro que un país decida contraer su nivel de monedas porque eso significa reducir el nivel productivo y ninguna nación quiere reducir su nivel productivo porque va a verse como el malo de la película, que el que viene a restar todo. ¿Sí? Muchas veces sí es necesario hacer esos efectos para poder mejorar las cuentas, sanear las cuentas. Pero yo les aseguro que ningún gobierno de turno lo va a hacer. Es como en la que vivimos en la actualidad, ningún gobierno, porque para realizar una política que estabilice los indicadores macroeconómicos a largo plazo se necesitan por lo menos unos 3 periodos consecutivos de estabilidad. Y esto el gobierno lo llega a concebir de que algún gobierno llegue a concebir, lo que llega a pasar es que el poder cierra la mente y hace que deje de haber, se pierde el horizonte inicial. Entonces, eso es lo que ocurre, ustedes lo pueden comprobar en la historia, no solamente con lo ocurrido en el Ecuador, sino pueden estudiar en lo que ha ocurrido en distintas partes del mundo. Un ejemplo de esto, pero en positivo, es lo que ha pasado con el gobierno chino, pero eso ya en algún momento se lo analizará. Entonces, ahora vamos a ver lo que es una política fiscal con tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Ya sabemos qué es la política fiscal, ¿no? Entonces, con la política fiscal está relacionado principalmente con lo que es la parte tributaria, lo que es el fisco, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué ocurre cuando estamos en un tipo de cambio fijo? Si hay una expansión fiscal, primero se van a liberar recursos a la economía, entonces esto va a hacer que el producto aumente, también el nivel de precios va a aumentar, el nivel de reservas va a aumentar ante una expansión fiscal. Y el tipo de cambio se va a mantener. Uno diría, oye, esta política está muy buena, entonces lo mejor es mantenernos un tipo de cambio, mantener un tipo de cambio fijo y realizar una expansión fiscal. Sí, pero tú hasta cuándo vas a poder seguir haciendo expansión fiscal, porque eso significa gasta, 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 y eso solamente vas a poder incrementar el gasto si tú mantienes consecutivamente superávit, porque ¿de dónde vas a sacar? Dicen, bueno, puedes sacar de las reservas internacionales, sí, pero las reservas internacionales te permitirán para lo suficiente para mantener el aparato productivo que estás creando.
porque tú, a medida que comienzas a ver una expansión fiscal, lo que comienzas a hacer es incrementar el gasto público de manera abismal, de manera que ante un shock, cualquier tipo de choque que pueda ocurrir, que ya conversamos acerca de los choques que se pueden presentar al producto, si llega a haber un shock representativo, un desastre natural, y tú tienes un aparato fiscal extremadamente intenso por querer hacer crecer la producción, lo que vas a tener es una caída en picada. O sea, vas a tener una situación que lo vas a sentir, pero hasta el alma, de todas las cosas que te van a pasar. Entonces, no, uno no puede decir, chuta, aplíquele expansión fiscal, tipo de cambio fijo. Y aparte de eso, los poderes de mercado, recuerden que estamos a movilidad perfecta, van a decir que es mejor, vámonos a Ecuador, vámonos a Ecuador, vámonos a Ecuador, y vamos a tener otros problemas asociados al querer ingresar a los mercados nacionales. Entonces, no es tan fácil la situación como se lo plantea, de que decir, esta es la herramienta mejor. O sea, eso se vincula a muchos otros instrumentos que están relacionados. ¿Sí? Bueno, vamos con lo que es tipo de cambio flexible. Aquí el nivel del producto no pasa nada, se mantiene el mismo. Los niveles de precios tampoco pasa nada. Las reservas internacionales no pasa nada, pero en cambio tenemos de que hay una devaluación. ¿Sí? Perdemos el valor de la moneda. O sea, aquí se sacrifican salarios, nos volvemos pobres, en otras palabras. ¿Sí? En un tipo de cambio flexible, si esto no se controla, lo que vamos a hacer es que nos vamos a volver cada vez más pobres. Eso es lo que va a ocurrir. Cualquiera que venga de otro país va a dar la impresión de que tiene más plata. Y si nosotros nos vamos a ir a otro país, nos va a dar la impresión de que somos chiros, de que no nos alcanza el sueldo para poder comprar en otro país. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que muchas veces ha ocurrido hasta la década de los 90 y ustedes pueden ver de que si ustedes viajan a otro país les da la sensación de que el dinero les alcanza. Es por las políticas, y des en cuenta en las políticas monetarias que tienen esas naciones, van a ver que tienen un tipo de cambio flexible, porque tienen que sacrificar algo para mantener la producción, y lo normalmente que se sacrifica son los niveles de salarios, y los niveles de salarios está la clase media hacia abajo. Entonces, esa clase es la que tiene que afrontar principalmente estas condiciones para tratar de mantener un sistema económico. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tipo de políticas porque genera consecuencias que en muchas ocasiones son irreversibles. Sí, una vez que esto toma fuerza, pues se va a ver reflejado en balanza comercial, se va a ver reflejado en saldos de cuenta corriente, se van a generar déficits presupuestarios, niveles de endeudamiento, y va a llegar un momento que ya se vuelve insostenible, y ahí vienen las típicas 11 de septiembre, lo que pasó el año pasado, lo que le ocurrió ¿cómo se llama?, a Correa en su época. Entonces, cuando fue el supuesto golpe de Estado. Entonces, todas esas situaciones son consecuencias de políticas acumulativas que se han tomado, por decirlo así, a diestra y siniestra. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estas políticas al momento de su implementación. Y lo que es devaluación de la moneda, que eso también es una política. El gobierno puede decir por cuenta propia, a partir de ahora mi moneda vale tanto. Entonces, y va a fijar el tipo de cambio. O sea, lo lleva al piso, al extremo. Eso es lo que está diciendo. Devaluación de tipo de cambio fijo. Entonces, el Ecuador lo hizo una vez cuando pasó de sucres a dólares. Devaluó la moneda a un punto y de ahí lo estabilizó y mandó al feriado bancario. Con el feriado bancario, ya cuando vio que ya no iba, pues, otra vez íbamos a tener problemas especulativos, ¿sabes qué? Cambiemos de moneda y se acaba el problema. Entonces ya nos olvidamos de la política cambiaria, porque era un caos, pues ya nadie creía en nada. Entonces todo el mundo jalaba para su puente, y al momento de que todos jalan para su puente, es como que ustedes quieren limpiar una casa, y en la casa hay una escoba, y resulta que hay 3 personas que quieren limpiar la casa, y los 3 se pelean por la escoba.
pasan discutiendo por quién tiene la escoba, pasan discutiendo, no que empieza por la cocina, no que empieza por la sala, no que empieza por... Y al rato a la hora pasan solo peleando, discutiendo y no limpian la casa. O sea, es idéntico lo que pasó. Entonces, con una devaluación, ¿qué es lo que tenemos? Primero, que los productos, la producción va a incrementar, es obvio. ¿Cómo no va a incrementar? Está tan bajo de que has llegado a un nivel tan inferior de que cualquier incremento en la producción va a ser bueno. O sea, porque tú necesitas producir, entonces te vas a volver altamente productivo. Y aparte de eso, como tus bienes son tan baratos, cualquiera te los va a comprar, porque está tan barato con respecto a la media. Los niveles de precio, obviamente, van a tender a subir, porque como te has ido al piso con los niveles de precio, te vas a ir ajustando gradualmente porque necesitas recuperar precio, necesitas recuperar producción para poder volver a consumir lo que normalmente has estado acostumbrado a consumir o lo que necesitas para considerar un estatus de vida por lo menos mínimo, ¿no? Las reservas internacionales obviamente van a dispararse porque como tienes mayor capacidad de comprar, vas a aumentar las exportaciones, pero eso también tiene un tope de crecimiento. Lo mismo el tipo de cambio se va a ir ajustando poco a poco, hasta estabilizarse en los equilibrios con respecto a la tasa de interés internacional. Y esto es con respecto a lo que hemos estudiado hasta lo que es política monetaria y fiscal y cambiaria dentro de una economía, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta para empezar con la actividad? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos, antes de empezar con el trabajo, de darles las instrucciones de lo que van a hacer, conversemos un poco de lo que son sistemas cambiarios alternativos. En este caso solamente vamos a hablar de lo que es el uso de moneda compartida. He decidido incrementar esto en el contexto porque como economistas, ustedes deben de saberlo. Ustedes deben de conocer lo que pasa en el mundo con respecto a los tipos de cambio y a las políticas que existen, ¿no? Entonces, por eso es que le he destinado un pequeño espacio para conversar acerca de esto. Entonces, tenemos el uso de la moneda compartida. ¿Qué significa esto? Equivale a un régimen de tipo de cambio rígido, o sea, tipo de cambio rígido, entre los países miembros. Es decir, la Comunidad Europea, que creo que está alrededor de 11, 13 integrantes, no tengo muy clara la cifra, pero entre 11 y 13 integrantes, creo que son 12, bueno, no me acuerdo, que integran, entre todos sus países se pusieron de acuerdo para obtener un único tipo de cambio. ¿Con qué fin? Reducir costos de transacciones y hacer que los posibles costos que se puedan ocasionar sean predecibles, es decir, ya tener una estructura financiera entre los miembros de esta comunidad es previamente establecida, de que no hayan sorpresas. Se elimina la posibilidad de cubrir déficit por política cambiaria, es lo que les mencionaba, porque cuando uno recurre a la devaluación de la moneda para cubrir déficit, eso lo que va a hacer es que al país lo va a hacer más pobre. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque puede ser un instrumento a largo plazo que destroza a los países. Aquí. Profesor, podemos decir también que eso se intentó realizar en el gobierno anterior, conjunto con la UNASUR, que nos estábamos uniendo con diferentes países de América del Sur para realizar una sola moneda y ya no depender del dólar. Eso es lo que se pretendía hacer. Y ya justamente vamos a conversar algo acerca de ello. Si no lo alcanzamos a ver ahorita, lo podemos tocar la próxima semana, porque justamente eso se quería hacer. Pero el problema es que aquí el uno piensa en negro, el otro piensa en blanco, el otro piensa en azul. Entonces, lo que se trató de hacer es unificar la región bajo un solo sistema y bajo un solo esquema. Político principalmente. Se trató de unificar a la región mediante un sistema político y después ajustar las demás cuentas. Y eso es algo que no se lo logra en 10 años, lo que quería hacer el gobierno anterior. O sea, la idea fue muy buena, te digo, pero ¿cómo se llama? A la Comunidad Europea, solamente a pensarlo, le tomó más de 20 años. Y llevarlo en práctica le tomó 9 años. Implementarlo le tomó 2 años. O sea, estamos hablando de que a la Comunidad Europea le tomó 32 años tener una moneda única.
Y eso fue porque todos echaron hombro, todos los países miembros echaron hombro. Entonces, sí se puede, pero para el caso de América Latina es un caso muy, muy único que ustedes, si de verdad están haciendo la investigación, se van a dar cuenta. ¿Ya? Entonces, lo que tú dices es válido. Sí, efectivamente eso se quería tener. Era la visión que se tenía en aquella época con el tema del UNASUR, pero también hay conflictos de intereses de por medio de otros que no quieren que haya integración porque pierden nicho de mercado, pierden poder de señoreaje, que ya vamos a estudiar eso también. Todos esos temas son muy enriquecedores, son muy interesantes. ¿Ya? Entonces continuamos con lo que estábamos viendo. Recuerden que estamos tratando de lo que son el sistema el uso de moneda compartida como es el euro. Entonces, esto que obliga a las economías miembros a adherirse a una política monetaria única, específica. Es decir, que el E va a ser el mismo. Obviamente se está trabajando un mismo tipo de cambio, ¿no? Vamos a tener que la masa monetaria se va a estabilizar en una sola. Entonces, toda la masa monetaria va a ser distribuida entre las distintas naciones. No es que yo tengo más, yo tengo menos, no. Todo se va a distribuir en el rol que le corresponde al tamaño de la economía. También vamos a tener, si dos países miembros experimentan shocks muy distintos, no podrán utilizar herramientas del tipo de cambio flexible. Entonces, eso también es algo que se debe considerar, porque no es lo mismo para alguien que tiene mayor solvencia que para alguien que tiene problemas de solvencia querer aplicar una misma política. Entonces, si dos países miembros experimentan shocks muy distintos, no podrán utilizar la herramienta del tipo de cambio flexible para lograr un mayor grado de libertad monetaria. Ejemplo, un país afectado por el colapso del precio mundial en su producto estrella, imaginen que el petróleo se viene al bajo, en su principal producto de exportación, el petróleo. ¿Qué es lo que quiere decir? Chuta, tengo que cubrir mi déficit, pero la forma más fácil, devalúa la moneda y ya con eso cubro mi déficit. Aquí, no, señor, usted no déjeme la moneda tranquila, ya vea cómo soluciona su problema. Entonces, eso también constituye un problema, porque ya no va a poder depreciar la moneda como recurso para cubrir impactos negativos en balanzas de pago, lo que se puede realizar con tipos de cambio flexibles. ¿Ya? Si las economías están muy integradas y enfrentan, entonces aquí es lo que les comentaba, qué es lo que se debe considerar, por qué no tuvo tanto éxito lo que pasó. Primero, aquí vamos a ver, si las economías primero deben estar integradas, es decir, deben de ser muy similares, no deben ser tan disparejas. Por ejemplo, la economía de Venezuela con la economía de Ecuador hay una diferencia enorme, con la economía boliviana son similares en cierta materia, pero son diferentes compuestamente, con la economía de Colombia, de Perú, de Argentina. O sea, la economía argentina con respecto a la economía ecuatoriana hay una enorme diferencia, solamente analicen el PIB. O sea, hay cuestiones que se quiso hacer, pero había mucho por trabajar. Entonces, es más, si las economías están muy integradas, es decir, todas se manejan de una manera muy similar y enfrentan shocks similares, es decir, de que hay un efecto que a todas les pega por igual, es más probable que se encuentren ventajas aplicando un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo todos y mantienen su paridad y todos manejan bajo el mismo esquema, más o menos como las ruedas de un tren. Todos se mueven despacito o todos se mueven rápido y van al mismo ritmo. Si una rueda está floja, entonces todos se mueven despacito para que el tren no se venga abajo. Entonces, hasta que se ajuste el efecto. Especialmente si tienen un alto grado de movilidad laboral. Eso aquí es casi que utópico, a pesar de que tenemos el pacto andino. Eso no se da tanto aquí en la región. Se debe tener en cuenta que la integración entre las economías, que es lo que mencionaba, si las economías no están integradas, lo que ocurre en América Latina, económicamente el comercio laboral, por medio del comercio o el mercado laboral, entonces los shocks son muy diferentes, es decir, que lo que le pase a un país y lo que le pase a otro país es totalmente divergente, no llegan a una misma situación. Entonces lo mejor es mantener políticas fiscales con flexibilidad, ya que eso le permite en cierta manera ayudar a las economías para poder solventar sus problemas económicos internos, ¿no? Sacrificando los salarios reales. Entonces, eso es lo que normalmente se ocurre.
¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Qué hora es? Déjenme ver la hora. Son las 8. Miren, tenemos 20 minutos. Voy a dar las instrucciones, de ahí cerramos la sesión y iniciamos la sesión para dividir los grupos y comiencen a trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a trabajar dos casos. El primer caso es de una economía a gran escala de Estados Unidos. Yo les planteo una temática y ustedes van a tener que contestar unas preguntas. En el primer caso, economías a gran escala es la economía de Estados Unidos. Entonces, tenemos Estados Unidos realiza una baja temporal de impuestos por 5 años, que incrementa la razón deuda del PIB. ¿Qué significa esta razón deuda del PIB? De que aumenta el porcentaje de la deuda con respecto al PIB. Entonces, y las preguntas que ustedes van a analizar en función de la teoría económica que hemos aprendido, ustedes van a decir qué efectos deberá pasar según el modelo teórico de la curva ISLM, qué es lo que debería pasar. Y ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué decidiría? ¿Emitirá deuda? Y si lo hace, ¿por qué razón lo haría? ¿Ya? Esas preguntas para el grupo que le toque la van a analizar. Voy a hacer dos grupos, ¿sí? Eso no va a ser voluntario, sino lo que genere la máquina. Yo voy a poner a la máquina a generar grupos y me va a generar dos grupos. Entonces, un grupo va a analizar el caso de Estados Unidos, una economía grande, gran escala. Ustedes van a, en función de lo que han aprendido de la teoría económica, ya hemos analizado, y se pueden apoyar de este gráfico, de esta parte de aquí, se pueden apoyar de todo, inclusive el material ustedes ya lo tienen, este todavía no lo he cargado, pero se pueden apoyar del libro, de todo lo que tengan a su alcance. El segundo caso, la Unión Monetaria Europea y el euro. Entonces aquí tenemos justamente de lo que estábamos conversando, de la moneda única. En 1991, países miembros de la Unión Europea firman el Tratado de Maastricht, que estipula una moneda unificada. Este tratado llevó 20 años, más de 20 años en ponerse de acuerdo. Que estipula una moneda unificada que entró en vigencia, miren, ¿ve? En 1999. ¿Cuántos años pasaron? 8 años. Para ser miembro se debería cumplir lo siguiente, que el déficit presupuestario no exceda el 3% del PIB, ¿sí? Y el nivel de deuda no debe sobrepasar el 60% del PIB. Es decir, si tú quieres formar parte de esta comunidad, debes de cumplir esta condición. Si no, ni lo intentes porque te van a decir, señor, no moleste. ¿Ya? Entonces, y las preguntas que van a contestar. ¿Qué tipo de cambio poseen las monedas de cada uno de estos países miembros? ¿Qué tipo de cambio van a tener? ¿Qué estructura de cambio tendrá el euro? ¿Qué tipo de cambio manejará el euro? ¿Será un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flotante? ¿Y por qué? Ustedes tienen que argumentar. Usted cada una de sus respuestas la tienen que argumentar porque les voy a dar a cada uno 5 minutos para que exponga, a cada grupo. Son dos grupos. Es decir, como dura 40 minutos la sesión, ustedes van a preparar 30 minutos, van a preparar su argumento y de ahí van a tener 5 minutos cada uno para exponer. En realidad van a tener 25 minutos para preparar su exposición, 5 minutos en el cual yo intervengo y 5 minutos cada grupo para exponer. Y este sería también otra nota del taller. Una vez hecho esto, todos ustedes lo suben al Edmodo con el resultado y eso obviamente se va a evaluar. ¿Sí? La otra pregunta es, ¿qué pasaría con los bancos centrales de cada país miembro? ¿Ya? Entonces creo que había una tercera. Sí. Y por último, ¿qué ventajas o desventajas podrá traer, o traerá, me faltó la tilde, la unificación de la moneda? ¿Sí? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar ahorita. Entonces, hagan los capturas de pantalla. Profesor Mauro Tapia, buenos días compañeros. A continuación vamos a desarrollar el tema la Unión Monetaria Europea y el euro de un taller que realizamos la semana pasada. Los integrantes del grupo que va a exponer a continuación son
Andrada de Cruz Isaías, Angulo Cedeño Daniela, Castillo Herrera Wilson, Cuadro Paredes Evelyn, Lorna Paz Samuel, Medina Zambrano Daisy, Mendoza Macías Cristi, Naula Muñoz María, Ortiz Macas Danix, Párraga Pincay Dayana, Perea Bautista Alexa, Tubay Tomala Alex, Yunda Vilema Génesis y quien les habla Rubio Fernández María. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesor. Le habla Daniel Angulo. Yo voy a hablar sobre la Unión Económica y Monetaria. En junio de 1988, el Consejo Europeo confirmó el objetivo de lograr progresivamente una Unión Económica y Monetaria, que son representados con las siglas UEM. Esto se constituyó, donde se constituyó un comité procedido por el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que en donde estudió y procedió a realizar unas fases concretas para avanzar hacia dicha unión. Se proponía que en esta unión económica y monetaria se alcanzase en 3 fases, que son la primera fase de la UEM. Estos quedaban suprimidas en el principio las restricciones de la circulación de capitales entre los Estados miembros, como son el Comité de Gobernadores y los preparativos jurídicos. A continuación, mi compañero. Buenos días, mi nombre es Evelyn Cuadro y les voy a hablar sobre la segunda fase de la UEM. En esta fase inicia la creación del Instituto Monetario Europeo, como predecesor del Banco Central Europeo. El 2 de mayo de 1998 se aprobaron los 11 países que pasaron a formar parte de la UEM. A partir de 1999, al cumplir los requisitos establecidos en el Acuerdo de Maastricht. Dichos países eran Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días, mi nombre es Samuel Loor. Voy a hablar sobre la tercera fase de la UEM. La tercera fase comenzó el 1 de enero de 1999 con la fijación irrevocable de los tipos de cambio entre la moneda de los 11 estados, miembros que participaron inicialmente en el UEM, y con la adopción del euro como moneda única. A partir de esta fecha, el Consejo de Gobierno del Banco Central del Ecuador asumió la tarea de dirigir la política monetaria única de la zona del euro. La primera de estas condiciones es la independencia de los bancos centrales nacionales, respeto de su gobierno de política monetaria. El segundo requisito es el cumplimiento de los llamados criterios de convergencia, que son los siguientes: estabilidad de precios no debe ser superior al 1.5% de la media de los 3 países con menor inflación. A continuación, mi compañera. Les habla María Belén Naula. Los países que forman parte de la Unión Europea y han adoptado el euro y aquellos que han formado parte de la misma querrían adoptar el euro y deben cumplir previamente los denominados criterios de convergencia, establecidos por el Tratado de Maastricht. Los criterios incluyen varios de los requisitos que son: como primer punto tenemos la estabilidad de precios, que es la tasa de inflación que no puede exceder en más de un 1.5% la media de las tasas de inflación de los 3 estados miembros que registran la inflación más baja. Como segundo punto tenemos los tipos de intereses. Los tipos de intereses a largo plazo no pueden variar en más de un 2% en relación con la media de los tipos de interés. Ya. El siguiente requisito son los déficits. Nos dice que los déficits presupuestarios de las naciones no deben ser inferiores al 3% del Producto Interno Bruto, el mismo que se denomina como PIB. La deuda pública no puede exceder más del 60% del PIB, del total de los ingresos anuales de un país. Y también la estabilidad del tipo de cambio nos dice que tiene que ser un tipo de cambio que debe haberse mantenido durante los 2 años previos, de los cuales influye la fluctuación utilizada. El siguiente caso, el caso número 2 de la Unión Monetaria,
Europea y el uso del euro. Siguiente diapositiva. En 1991, los países miembros de la Unión Europea firmaron el Tratado de Maastricht, que el mismo que estipulaba algunos de los requisitos para poder entrar a esta unión, de las cuales el déficit presupuestario no tenía que ser el 3% y también la deuda pública no debía pasar el 60% del PIB. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Genesis Yunda y vamos a responder la primera pregunta sobre el caso. ¿Qué tipo de cambio poseen las monedas de cada uno de los países miembros y qué estructura de tipo de cambio tendrá el euro? Cada uno de los países que conforman la zona euro están bajo el supuesto de un tipo de cambio fijo, ya que el Banco Central Europeo no es capaz de determinar realmente la oferta monetaria del mismo modo que en una economía cerrada o que cuando se opera bajo un sistema de tipo de cambio flexible. A continuación, mi compañero. Soy Alex Andrés Tubaito Malá con la siguiente pregunta. ¿Qué pasará con los bancos centrales de cada país miembro? Los bancos centrales de los estados participantes retendrán parte de sus activos exteriores para el cumplimiento de sus obligaciones con los organismos internacionales, pero bajo ningún concepto podrá operar en los mercados sin la autorización del Banco Central Europeo. Ventaja de la unificación de la moneda. Mayores posibilidades de elección y unos precios más estables para los consumidores y los ciudadanos. También tenemos más seguridad y más oportunidad para las empresas y los mercados. A continuación, mi compañero. Quien les habla, Alexa Perea. A continuación, mayor estabilidad y crecimiento económico. El objetivo principal es mantener unas finanzas públicas sanas de manejo eficiente y para poder lograr esto los estados miembros se comprometen a mantener a medio plazo una posición presupuestaria próxima al equilibrio o con un superávit. Para poder lograr estos objetivos han integrado dos componentes, las cuales es la parte preventiva, que establece los mecanismos dirigidos para evitar la aparición de un déficit excesivo, y como segundo punto, la parte correctora o procedimientos por déficit excesivo, que recoge acciones de precisión creciente para así lograr que se corrijan los déficits elevados en el que se haya incurrido, los mercados financieros más integrados. En el tratado estuvo impulsar el buen funcionamiento de los sistemas de pago y promover la consecución de políticas nacionales consistentes en los ámbitos en el que la supervisión bancaria y la estabilidad financiera se considera que los estados financieros eficientes, bien integrados, contribuyen una infraestructura en el cual se pueden operar con facilidad y seguridad en los mercados financieros. Gracias. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Wilson Castillo y voy a continuar con las ventajas de la unificación de la moneda. Uno de los puntos importantes que tenemos aquí es que vamos a encontrar un mayor peso de la Unión Europea en la economía mundial. También tenemos como una gran ventaja la reducción de costes indirectos, que básicamente es de que se han eliminado las aduanas interiores, que suponían costes administrativos y burocráticos, retrasos y regulaciones técnicas. El euro ha supuesto eliminación de costes y riesgos del tipo de cambio y sobre todo una garantía de inflación moderada. A continuación, mi compañero. Ya. Bien, continuando con las ventajas de la unificación de la moneda, tenemos economías de escala. ¿Qué son las economías de escala? Son una situación en que la empresa reduce sus gastos de producción al expandirse. En un mercado amplio de más de 450 millones de consumidores, este permite que las empresas desarrollen economías de escala, reduciendo sus costes medios y aumentando su producción. Además, tenemos mayor competencia, que nos dice que redunda en una mayor innovación y racionalización de la producción. A continuación, mi compañero. Le habló María Rubio. Mi nombre es Cristi Mendoza y yo le voy a hablar acerca de otras ventajas
en la cual podemos mencionar la supresión de incertidumbre, que interviene en la eliminación de aduanas y los tipos de cambio. Esto favorece al comercio ya que se eliminan mayores riesgos. Por otro lado, se presentan menos problemas en la balanza de pagos, en el cual aumentan las compensaciones de pagos entre estados, disminuyendo así la necesidad de mantener reservas de dólares. Gracias. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Isaías Andrade. Otra de las ventajas es el desarrollo de nuevas actividades de gran dimensión, aeroespaciales, Airbus, hidroeléctricas. Y por último, tenemos mayores posibilidades de empleo. En cuanto a lo que son las desventajas, como primer punto tenemos concentración regional excesiva. Un mercado interior único tiende a atraer capital y trabajo a su centro geográfico. Las empresas se localizan cerca del centro de gravedad de sus mercados y sus fuentes de aprovisionamiento. Por eso es tan necesaria la política regional, como es el Fondo de FEDER, que es el principal instrumento financiero de la política regional y de cohesión de la Comisión Europea, destinada a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión y el desarrollo rural, para la fijación de la población. A continuación, mi compañero. Ok, mi nombre es Dayana Párraga. Voy a seguir con las desventajas. Otra desventaja es el desarrollo del poder de los monopolios y oligopolios. Esto quiere decir que la libre circulación del capital genera gigantescas euroempresas con gran poder para subir los precios. Por esto la Comisión Europea aplica una política de competencia antimonopolio. Se prohíben los monopolios, pero sin embargo siguen existiendo oligopolios en muchos sectores, como energía, hidrocarburos, transportes, banca y automoción. Otra desventaja es la desviación del comercio. Las exportaciones e importaciones europeas se desvían de América a Europa, aunque al eliminar aduanas se crean comercio en el interior de la Unión. Por otra parte, al existir un arancel externo, el comercio procedente desde el exterior se distorsiona, ya que el arancel externo es alto a veces. La Comisión Europea por esto firma tratados de asociación comercial con países en desarrollo para que así puedan vender sus productos dentro de la Unión. A continuación, mi compañero. Saludos, economista, compañeros. Voy a añadir acerca de otras desventajas de esta unificación monetaria. ¿Quién les habla? Medina Daisy. Bien, otra de las desventajas es la pérdida de soberanía. Podemos tomar como ejemplo de este punto es el caso de España, el cual ha perdido su soberanía en política exterior, monetaria y cambiaria. Otra de las desventajas es de que hay mayor competencia en el mercado de trabajo. Y por último, pero no menos importante, es la inestabilidad macroeconómica, la cual puede suponer una volatilidad excesiva en la influencia de capitales exteriores, ya sea esta episódica o permanente, pero que puede revelarse incompatible con la consecución de objetivos monetarios y cambiarios que persiguen la estabilidad nominal. Muchas gracias. Buenos días, economista Mauro Tapia. A continuación, el grupo número 1 va a hablar respecto al caso de las economías a gran escala, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos realiza una baja temporal de impuesto de 5 años, que incrementa la razón deuda PIB. Respondiendo a la pregunta, ¿qué efectos deberá pasar según el modelo teórico de las curvas ISLM? Pues bien, la reducción de los impuestos desplaza la curva de la DIS hacia la derecha, mientras que la curva LM provoca un exceso de oferta monetaria que contrae la curva LM, lo que a su vez genera que las familias, al contar con exceso de dinero, tiendan a comprar más activos del exterior. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas, le habla Diana Aragundi y contestando la pregunta, en el modelo teórico de la curva ISLM se espera que el producto estadounidense aumente, impulsado principalmente por una expansión del consumo privado y que exista una apreciación del dólar y a su vez se espera un efecto de desplazamiento ocasionando
por un incremento de la tasa de interés. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, economista. Bueno, continuando con las explicaciones, bueno, yo voy a hablar sobre la curva LM. Según lo que hemos analizado con compañeros y lo que se detalla en la gráfica y lo que hemos aprendido en las clases con usted, bueno, sabemos que los puntos tienen diversas combinaciones en lo que es tasa de interés y nivel de ingreso real del mercado monetario, el cual se tiene que encontrar en equilibrio. Su pendiente positivo refleja el rol del dinero en la economía de manera simple y elegante. Una tasa de interés incentiva la inversión, lo que estimula el ingreso del PIB, y su desplazamiento se da hacia la derecha, mientras que una baja de interés desincentiva la inversión y hace que las empresas e individuos opten por tener grandes cantidades de dinero en efectivo, como preferencia liquidez, lo que provoca una caída en el ingreso PIB. Uno de los puntos extremos de esta situación es cuando las tasas de interés son tan bajas que la preferencia por la liquidez se convierte en una trampa de liquidez, según la curva LM. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, mi nombre es Keila Sánchez y voy a hacer mención a lo que mi compañera dijo. Como tiene la expectativa de que aplicando este modelo, el producto de ese país aumente y así impulsaría la expansión del consumo privado. Además, se apreciaría el dólar y se incrementaría el producto del exterior. Si se incrementa la tasa de interés real, se producirá una reducción del monto de capital en los Estados Unidos y en el exterior durante los primeros años y a su vez se apreciaría el tipo de cambio real. Gracias. La persona que le hablará a continuación es Verónica Rivera, la cual voy a explicar acerca del tema que dijo mi compañero, demostrando que una baja temporal de impuestos de 5 años, provocando un incremento en el PIB, da como resultado tener una reducción del impuesto, provoca una salida de capitales y se espera que el valor del producto aumente, impulsado por una expansión del consumo privado. A continuación, mi compañera. Bueno, mi nombre es Rosa Brito y de acuerdo a la pregunta que tenemos planteada, podemos observar que primeramente esto es una economía abierta. Entonces, considerando una baja temporal de impuestos que incrementa la razón de la deuda en Estados Unidos, según el modelo que se está estudiando y se está manejando, se espera que el producto estadounidense aumente, impulsado principalmente por una expansión del consumo privado, una apreciación del dólar y un incremento del producto del exterior causado con los efectos positivos de los derrames sobre la economía mundial. También hay que recordar que este modelo hay una política fiscal que transmite efectos positivos tanto internamente como externamente. Se espera también un efecto de desplazamiento ocasionado por un incremento de la tasa de interés real provocado por las emisiones de la deuda pública. Además, la integración del mercado de capitales implica que la política fiscal de un país afectaría a otro país. A continuación, mi compañero. Buenos días, economista Mauro Tapia. La siguiente pregunta que tenemos es si Estados Unidos emitirá deuda y si se hace, ¿por qué será? En la opinión, Estados Unidos está obligado a emitir deuda, ya que el otro no debe tener mucha recaudación de impuestos y al exceso de gasto público, buscará financiamiento en el exterior, tapando una deuda de una u otra forma. Su déficit de financiamiento estará propuesta. Entonces se espera que Estados Unidos emita un montón de deuda globalmente y produciera una alza de las tasas de interés reales en todo el mundo y una recaudación de la inversión privada para todo el país. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, economista Mauro Tapia. Mi nombre es Dara Muñoz. A continuación de la pregunta,
sobre Estados Unidos emitiera una deuda y si se hace, ¿por qué será? Al emitir una deuda provoca un desequilibrio en la macroeconomía interna y externa del país, por motivo que se daría un exceso de los gastos sobre los ingresos del país. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, mi nombre es Mercedes Cuello y bueno, respondiendo a la pregunta, en consecuencia se espera que si Estados Unidos emite un monto de deuda globalmente significativo, producirá una alza de la tasa de interés real en todo el mundo y una reducción de la inversión privada en todos los países. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Evelyn Arias y continuando con la pregunta, en el caso de Estados Unidos, emitir una deuda causaría un desequilibrio en lo macroeconómico, haciendo así que más países se vean afectados por motivo de que existe una dependencia económica. Y este país es potencia económica. Por otro lado, hablando solo del país, es decir, Estados Unidos, esta deuda haría que exista un récord en endeudamiento. En el caso de que se dé la deuda, este país tendría un exceso de gastos sobre ingresos. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, economista. Mi nombre es Leslie Sánchez. Cuando los tipos de interés de la deuda pública son muy bajos, aunque la economía sea fuerte, no hay mucho margen para rebajarlos. Cuando la economía se debilita, por lo que resulta más fácil combatir las recesiones. También puede haber consecuencias para la estabilidad financiera, si los activos seguros ofrecen rendimientos muy bajos. Los inversores tienden a asumir demasiados riesgos. Gracias. Buenas noches, profesor Mauro. Mi nombre es Ashley Chica. En este caso, cuando Estados Unidos baja temporalmente sus impuestos, hay una reducción, en este caso, sobre la renta de las personas físicas, que puede contribuir a respaldar un crecimiento. Y si este se da, pues se puede orientar, también puede ser una ayuda con la distribución de los ingresos. Sin embargo, si observamos, en este caso, bajar las tasas de impuestos no se potencia suficientemente el crecimiento económico. Pero en este caso también hay una pérdida de ingresos fiscales, causada precisamente por la propia reducción impositiva. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Maybe Guaranda. Voy a contestar la segunda pregunta que dice que si Estados Unidos emitirá deuda y si lo hace, ¿por qué será? La posibilidad de crear inflación emitiendo dinero nunca es viable porque a largo plazo se afectan las variables de coyuntura, que es la producción, empleo y consumo. Y si bien esta emisión desplazaría la curva LM hacia abajo, retornando al tipo de interés inicial, esto solo significaría una estabilidad monetaria. Entonces, el aumento de la tasa de interés en la economía eleva directamente la carga financiera de la deuda pública y consecuentemente lleva al aumento del déficit nominal y la deuda interna. Esto se suma a la baja temporal de impuestos que reduce los ingresos públicos y quebrantan la sostenibilidad de la deuda, por lo que el gobierno de Estados Unidos, para obtener ingresos, tendrá que emitir deuda para hacer frente al pago de servicios de deuda y de la deuda misma. Gracias. Bien, buenos días, economista. Yo soy Heidi Ortega y voy a dar respuesta a la pregunta número 1. Bien, para una economía abierta con un tipo de cambio fijo como lo es la economía de los Estados Unidos, una reducción temporal del impuesto se traduce en una política fiscal expansiva, lo que significa que el gobierno desea incrementar el nivel de renta o PIB. Y pues los efectos que involucra este instrumento son, en primer lugar, la expansión o el desplazamiento de la curva IS hacia la derecha, es decir, que la demanda agregada va a aumentar. Y por otra parte tenemos a la curva LM, la cual tiene una pendiente positiva. Entonces, si tenemos una perfecta movilidad de capital, la oferta monetaria aumentará, es decir, aumentará la cantidad de dinero en circulación y al convertirse los activos del exterior en moneda local para satisfacer la demanda monetaria en el nuevo equilibrio. Entonces, esto provocará un desplazo de la curva LM hacia la derecha. Y como estamos bajo un tipo de cambio fijo, el Banco Central tendrá que intervenir comprando moneda extranjera y vendiendo moneda nacional. Gracias.